a diario en las urgencias, inclusive hasta en la consulta. No falta por ahí los papás despistados que dejan medios abandonados a los hijos y que se les caen. Fíjense ustedes que pueden haber accidentes, traumatismos craneoencefálicos, inclusive en los caminadores. Y ese es uno de los motivos por los cuales los pediatras no recomendamos los caminadores, por la elevada frecuencia de accidentes, traumatismos craneoencefálicos secundarios a algo elemental. Los niños son 10.000 veces más vivos que los adultos. Los niños son 10.000 veces más rápidos que los adultos. Y los adultos somos 10.000 veces más torpes y quedados con respecto a los niños. Usted coloca a un niño de 8 meses, 10 meses en un caminador y ese pelado sale volando por cualquier lado. Se ponen escaleras para abajo, salen al andén, salen a la calle, quieren competir hasta con los carros. Y ahí es donde se nos han presentado los problemas, los accidentes. Y entonces, por esa razón, no recomendamos los caminadores, no se deben utilizar los caminadores. Aparte de que cuando utilizamos caminadores, realmente estamos bloqueando el normal neurodesarrollo del niño. En los niños es indispensable dejarlos que ellos sean capaces de sentarse solos, voltearse solos, gatear solos, ponerse de pie solos y arrancar a caminar solos. Ese es el normal proceso del neurodesarrollo. Y dependiendo de las edades a las cuales vayan ejecutando las diferentes acciones motoras, gruesas y finas, es lo que nos permite a nosotros evaluar si el neurodesarrollo está acorde para la edad que está presentando el paciente. Pero cuando ustedes lo forzan a un niño, a un caminador o a un brinca-brinca, pues hay varios defectos anatómicos que se pueden producir. ¿Sí? Compresión de la cabeza del femoral, por donde ingresa el paquete vascular, nervioso a la cabeza del fémur, compresión de los vasos, y eso puede desencadenar claudicación vascular, puede significar el comienzo de una sinusitis transitoria o de una necrosis avascular de cabeza femoral llamada síndrome de Legg-Perthes. Bueno, no me quiero alargar en esta introducción, le estoy así como haciendo tiempito para que ingresen más compañeros. Ya van 66 aparentemente. Van 77, doctor. Sí, listo, no los veo a todos. Ok, bueno, entonces para esta charla de traumatismo craneoencefálico nos apoyamos con la doctora María Patricia Yepes, que es nuestra residente de pediatría de primer año de la Universidad Simón Bolívar, y pues ella amablemente ha aceptado hacer la charla respectiva de traumatismo craneoencefálico. Doctora María Patricia, ¿está por ahí? Hola, Doc. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo me le va? Bien, gracias. ¿Ya puedo empezar? Sí, sí, por favor. Ok. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar sobre trauma craneoencefálico. Como el doctor había dicho inicialmente, es bastante frecuente. De hecho, es uno de los motivos de consultas que son más frecuentes en el servicio de urgencia. Y pues puede dar lugar desde, o sea, lesiones muy leves o puede ir desde traumas muy leves hasta producir lesiones graves que incluso pueden comprometer la vida y ser letales. ¿Cómo se define este? Pues es la lesión de las estructuras de la cabeza que está producido por una fuerza mecánica. Y pues va a hacer referencia pues a una gran variedad de patologías según la lesión o según la estructura que sea dañada o que sea lesionada, ya sea a nivel de cerebral o de las estructuras, como por ejemplo estructuras óseas, meningias que estén a su alrededor. Aproximadamente 1 de cada 10 niños va a tener a lo largo de toda su infancia o va a sufrir a lo largo de toda su infancia un trauma craneoencefálico.
En los países desarrollados, este va a ser la primera causa de muerte y de discapacidad en los niños mayores de 1 año. Y en los menores de 1 año, esa mortalidad por trauma pues va a ser el doble debido a diferencias anatómicas y estructurales que pues ahora más adelante les explicaré. A pesar de que pues hay avances sobre de pronto el manejo, sobre el diagnóstico temprano de cuando hayan lesiones a nivel cerebral y el abordaje de el trauma craneoencefálico pues puede tener una mortalidad alta según la gravedad. Por lo tanto, nos menciona que lo más importante o lo primordial ante esto es mantener una prevención del mismo. Por eso la principal forma de reducir esa mortalidad va a ser con una prevención de esto, o sea, manteniendo un cuidado adecuado de los niños y prevenir que sufran este tipo de traumas craneoencefálicos. ¿Qué tiene mayor importancia o qué ha recobrado importancia en los últimos años con respecto a este trauma craneoencefálico? Los accidentes de tránsito, principalmente, y estos accidentes de tránsito se consideran que son traumas de alto y pueden dar lugar a traumas de alto impacto. Esto sobre todo en la edad de adolescencia y en los niños aproximadamente de 15 años ha cobrado pues mayor importancia. A nivel epidemiológico, los traumas son más frecuentes en niños y si tienden a ser más graves, cuanto menor va a ser la edad de este. Y pues los factores o los mecanismos que están desencadenados, asociados a este trauma, va a depender de la edad del niño, pues que ahora se los mencionaré. La gran mayoría de esos traumas son leves, aproximadamente el 80% de los traumas craneoencefálicos son leves y entre el 20 y el 30%, pues ya aquí puede aumentar la intensidad del mismo siendo moderados o severos. Como había mencionado anteriormente, 1 de cada 10 niños puede tener en la edad infantil o sufrir en la edad infantil un trauma cráneoencefálico y constituye entre el 3 y el 6% de de todos los motivos de consultas a urgencia. Hay una relación con respecto al trauma craneoencefálico con la edad y pues siempre debemos encontrar esta relación cuando estemos frente a un paciente en la consulta externa. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque hay ciertas circunstancias en las cuales el mecanismo del trauma pues de pronto no nos va o sea, no vamos a encontrar de pronto una correlación entre que el mecanismo que produjo el trauma y la lesión que estemos encontrando en el niño. Entonces, por ejemplo, en el primer año de vida, antes de que el niño comience a deambular, ¿qué es lo más frecuente que ocurre? Que existan caídas porque el niño puede tener una movilidad excesiva y puede que el padre se haya descuidado ante su vigilancia. Por ejemplo, aquel niño que acuestan en una cama, que no tenga barandas, lo dejen durmiendo y pues el niño cae de la cama. Dando vueltas, pues logra caerse de la cama. Este es uno de los motivos más frecuentes en esta edad de trauma craneoencefálico. A la edad de los 12 meses a 24 meses, cuando el niño está empezando de pronto a deambular, que todavía no es experto, que todavía no tiene esa habilidad motora suficiente, puede tener lugar a caídas de su propio nivel de sustentación. Entonces son caídas que son de baja altura y que por lo tanto puedan dar lugar a traumas que no sean tan severos. Entonces, por ejemplo, un niño que cae de su nivel de sustentación es poco probable, como es bajito, es poco probable que ese trauma haya causado un tipo de fractura o un trauma severo. Entonces, por eso siempre debemos relacionar lo que el padre nos está diciendo
con los hallazgos clínicos que estemos encontrando en el paciente. Aproximadamente por encima de los 2 años, esos niños pues ya son niños que juegan en parque, que corren, que no tienen un verdadero, o sea, no visualizan de pronto el peligro, y pues ya aquí los traumas pueden ocurrir de pronto sí a mayor altura. Se caen de columpios, se caen de toboganes o traumas ocurridos en el colegio. A partir de los 8 años pueden ocurrir traumas como caídas de bicicletas, deportivos en las escuelas, y por encima de los 10 años predominan los traumas asociados al deporte. En todas las edades, y es importante siempre tener en cuenta que estos traumas pueden ser ocasionados por otras personas, o sea, pueden ser traumas dados por maltrato. Entonces, siempre que no tengamos claro o que no sea consistente la historia, pues debemos sospecharlo, y es una alerta para tener un paciente hospitalizado, aunque ese trauma no haya sido severo, siempre que estemos ante la sospecha de un maltrato infantil. También porque es importante relacionar ese trauma con la edad, porque, por ejemplo, el niño de 12 meses o de 24 meses que se cae, supongamos se golpea la cabeza, pero aparte de eso es un niño que tiene fractura de fémur, que tiene fractura de radio. El mecanismo de ese trauma, o sea, que una caída de su nivel de sustentación, no da para que ese niño tenga otro tipo de trauma o tenga otro tipo de fractura. Entonces, por eso siempre debemos hacer esta relación. En el niño encontramos ciertas características anatómicas que hacen que de pronto estos traumas puedan ser más severos. Primero, tienen una superficie craneal que es mayor, o sea que si un niño se cae, sobre todo los lactantes, es más probable que se golpee la cabeza a que se golpee otra parte del cuerpo, porque su superficie craneal va a ser mayor. El plano óseo de ellos es más fino y más fácilmente deformable. Los músculos cervicales de ellos son más débiles, entonces ante esos movimientos, como observamos aquí en la diapositiva, de que hacemos a veces o que tiende a hacer el familiar de aceleración y desaceleración, que llevan la cabeza hacia adelante y hacia atrás, pueden ocasionar, ya que el niño tiene menos fuerza muscular aquí en estos músculos cervicales, puede dar lugar a que el cerebro se golpee sobre su misma tabla ósea, dando lugar a lesiones a nivel intracerebral. Tiene mayor contenido de agua a nivel cerebral y menor contenido de mielina, y esto favorece a que haya un daño axonal difuso, del cual pues hablaremos más adelante con las fuerzas de aceleración y desaceleración. Bueno, entonces, teniendo en cuenta el mecanismo de producción del trauma y el momento de la aparición, lo podemos clasificar como que ocurra un daño cerebral primario o puede ocurrir un daño cerebral secundario. Entonces hablamos de que ocurre un daño cerebral primario cuando esas lesiones van a ser producto del propio trauma, por fuerzas de aceleración y por fuerzas de desaceleración. Y esas lesiones, pues lógicamente van a depender de dónde se da el impacto, de la dirección de la fuerza, la intensidad de la misma y de la resistencia del tejido. Entonces, podemos encontrar fracturas, la presencia de hematomas, sea epidural, subdural, o la presencia de hemorragias. Entonces, según las fuerzas podemos encontrar aceleración lineal, laterolateral, o sea, hacia los lados,
y de esta forma van a predominar las lesiones extraaxiales que hacen referencia a hematomas epidural, hematoma subdural y hemorragia subaracnoidea. Como observamos aquí en la diapositiva, pues hablamos de hematoma subdural, que es el que observamos del lado izquierdo, el segundo cuadrito va a ser ese hematoma que encontramos entre la dura madre y la aracnoides y va a ser del mismo lado donde ocurrió el trauma, ¿ya? Y como observamos, tiene la misma forma, o sea, sigue la misma línea del cerebro, o sea, es convexo con este. A diferencia de pronto, como observamos en el hematoma epidural, que observamos que como si o sea, es biconvexo, o sea, es hacia afuera y hacia adentro del cerebro. Y este va a estar entre la dura madre y la tabla interna y la hemorragia subaracnoidea. Puede haber este trauma por aceleración lineal, es decir, fronto-occipital o occipito-frontal, y este va a causar principalmente lesiones más profundas, que es el denominado daño axonal. Y esta aceleración fronto-occipital es importante porque también es lo que ocurre en el síndrome del niño sacudido. Entonces puede dar lesiones más graves y pues ya ahora vamos a hablar qué es el daño axonal. Cuando sacudimos a un niño hacia adelante y hacia atrás, pues va a haber el cerebro va a golpear sobre su misma tabla ósea, produciendo fuerzas rotacionales y esto de pronto la madre no alcanza a visualizarlo de esa forma, pero eso equivale a una caída de más o menos 1.5 metros de altura. O sea, miremos que es bastante significativo, 1,5 metros, y si este niño, aparte de estar sacudiéndolo, se le logra caer de los brazos de la madre, pues va a ser más severo y va a indicar una caída de mayor altura a ese 1.5 metros. Por lo tanto, puede dar lugar a lesiones graves a nivel intracerebral. Siempre alertar a la madre de que eso no debe realizarse. Y puede haber un daño cerebral secundario, pues ya es producido por lesiones. Estas lesiones son producidas por distintos factores, como por ejemplo por isquemia. Entonces, esto puede ser prevenido o puede ser potencialmente tratable de pronto a diferencia del anterior. Entonces, lesiones producidas por isquemia. Entonces, es importante en estos pacientes siempre evitar la hipotensión, por eso es importante hacer una atención primaria y secundaria por hipotensión, por hipoxia o por alteración del flujo cerebral, alteraciones de la función celular con afectación de la permeabilidad de la membrana celular y alteraciones de las cascadas metabólicas. Hay dos posibilidades de fisiopatogénicas con respecto a este trauma craneoencefálico. Se puede ocurrir lo que es una afectación focal y una afectación difusa. Y estas, pues en ambas, pues es importante el número de neuronas que van a morir por efecto del mismo trauma, las cuales pueden ocurrir de forma inmediata después del trauma, después de 24 horas y entre el segundo y el séptimo día. Entre este segundo y séptimo día tiene importancia lo que es la afectación difusa postraumática. Entonces, que las alteraciones focales van entre estas, pues es importante destacar lo que son las contusiones y las laceraciones. Estas van a estar provocadas por un impacto directo sobre la zona afectada, ¿no? Y
pues van a haber un mecanismo de autogolpeo del cerebro con las estructuras óseas. O sea que va a estar dado por un mecanismo de aceleración y de desaceleración. Y con mayor frecuencia va a afectar los lóbulos frontales y los lóbulos temporales, como observamos aquí en las imágenes de la tomografía. La alteración cerebral difusa, pues podemos encontrar que se puede expresar ya sea mediante un daño axonal difuso o por mecanismos de isquemia y edema cerebral. Entonces, este daño axonal difuso, ¿qué nos va a indicar? Nos traduce una suma de conceptos clínicos que va a ser un coma traumático prolongado y conceptos anatomopatológicos que van a ser la alteración del citoesqueleto con degeneración del axón. Es decir, que este daño axonal difuso puede dar lugar a coma en estos pacientes con traumas cranoencefálicos, dependiendo la severidad del mismo. Entonces, se va a caracterizar por lesiones multifocales que van a ser secundarias ya sea a un daño primario o a un daño secundario. Y este mecanismo, según el mecanismo del trauma, se puede presentar estiramiento y torsión de las estructuras de los axones y de los capilares cerebrales y dar lugar a microhemorragia. Principalmente, ¿qué zonas se afectan? La sustancia blanca subcortical, el cuerpo calloso y el mesencéfalo, produciendo alteraciones a nivel citoesquelético con cambios en la permeabilidad de la membrana del axón, que horas más tarde va a dar lugar a una inflamación de la misma local y ruptura del axón con reacciones secundarias con degeneración waleriana, que es a nivel de los axones y de las vainas de mielina. Entonces, esta degeneración que ocurre a nivel axonal ocurre en 4 fases. Primero, cambios físicos de degeneración en ausencia de cambios bioquímicos de mielina y pues por lo tanto no van a ser fácilmente determinados o diagnosticados por neuroimagen. A partir de la 4ª semana se puede dar lugar a cambios a nivel de las proteínas de mielina y alteración de la relación lipídico-proteica, y entre la semana 6ª y la semana 8ª puede incrementar ese edema, pues ya produciendo de pronto cambios a nivel de la resonancia. Finalmente queda lugar esa alteración cerebral difusa con daño axonal difuso. Puede dar lugar a una atrofia cerebral que la podemos evidenciar ya sea en una resonancia o en una tomografía por pérdida de ese volumen cerebral de forma global. Entonces, este daño nos puede dar lugar a secuelas neurológicas, como por ejemplo disminución para realizar nuevos aprendizajes, alteraciones de la atención, de la velocidad de comprensión o de procesamiento de la información y de las funciones ejecutivas. El paciente puede presentar clínicamente antes de estas secuelas según la gravedad del mismo, coma, pérdida de conciencia y confusión. Puede darse dentro de otro mecanismo es por isquemia y por edema. La presión de perfusión cerebral va a ser igual a la diferencia que hay entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Entonces, por ejemplo, si esta presión arterial media disminuye y esta presión intracraneal aumenta, esta perfusión cerebral se va a alterar o va a disminuir. Por eso es muy importante cuando estamos en urgencia mantener a un paciente normotenso. Esto va a dar lugar a lo que es una hipoxia y muerte celular. ¿Qué vamos a encontrar clínicamente en un paciente? Primero, pues debemos saber
que hay manifestaciones que pueden ocurrir de forma inmediata o pueden ocurrir de forma aguda. Y hay otras manifestaciones que pueden ocurrir como secuelas o pueden aparecer de forma tardía. Entre esas que pueden aparecer de forma inmediata podemos encontrar, por ejemplo, alteración del estado de conciencia, coma neurológico, crisis convulsiva, síndrome de hipertensión intracraneal o pues como secuelas también pueden quedar epilepsias o pueden quedar otras alteraciones como trastornos cognitivos, trastornos del aprendizaje y de la atención, pues secundarios al mismo. Pero generalmente, ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas que vamos a encontrar y que debemos buscar siempre que tengamos un paciente con trauma craneoencefálico? Debemos averiguar si el paciente perdió o no el estado de conciencia en el momento en que ocurrió ese trauma, ya que la presencia de y la duración sobre todo, pues va a ser un factor que es pronóstico de la gravedad de ese trauma craneoencefálico. Entonces, por ejemplo, si un paciente perdió el estado de conciencia, algunos dicen que por más de 1 minuto y otros autores por más de 5 minutos, esto va a aumentar el riesgo o la probabilidad de que ese paciente tenga algún tipo de lesión a nivel intracraneal. Entonces, un dato importante es que siempre debemos averiguarlo aunque el paciente llegue consciente ya al servicio de urgencia. Si hay amnesia postraumática, la amnesia puede que, es frecuente en estos pacientes de forma de pronto aislada, general, no nos va a indicar que hay un tipo de lesión. Sin embargo, la presencia de esta amnesia no debemos dejarla pasar y no debemos considerarla como que observamos el paciente bien y entonces es un síntoma o es un signo que es leve. Estas pues debemos asociarlas si hay o no fracturas a nivel del cráneo, cuánto fue el periodo que duró de esta amnesia, ya que de esto va a depender sobre todo si el paciente tiene o aumenta el riesgo de que posteriormente desarrolle epilepsia. Además, cuando se afecta la región temporal, puede asociarse a esta. Por lo tanto, pues no, la presencia de esta no nos va a indicar que hay una lesión intracraneal específicamente, pero es importante buscarla cuando esta se presenta. Bueno, otra de los síntomas importantes o de las manifestaciones importantes es la presencia de convulsiones. Entonces podemos encontrar convulsiones que ocurren de forma inmediata posterior al trauma, hay crisis que ocurren de forma precoz y hay crisis que ocurren de forma tardía. Las crisis que ocurren de forma inmediata, como su nombre lo indica, van a iniciar minutos posteriores después de ese trauma y se deben porque existe por un impacto directo como una reacción vegetativa dolorosa por tracción mecánica de la dura madre y esta se va a manifestar con atonía, hipertonía generalizada. La presencia de estas crisis inmediatas no nos va a indicar que el paciente posteriormente vaya a tener convulsiones. Las crisis precoces ocurren entre la primera hora y hasta 7 días después de ese trauma. Entonces, aquí observamos que por eso es muy importante, porque mire que es hasta el 7º día. Entonces, por eso es muy importante siempre, si el paciente no está hospitalizado, dar pautas de alarma y signos o síntomas que pueden aparecer posteriormente. Entonces, aquí pueden aparecer crisis parciales simples, crisis parciales con generalización secundaria y se va a asociar generalmente a la presencia de hematomas intracraneales, contusión cerebral y trastornos vasculares. Entonces van a ser pacientes que requieren estar en estancia hospitalaria y realizar estudios complementarios imagenológicos.
como tomografías de cráneo. Crisis tardías es aquellas que ocurren después de la primera semana e incluso pueden ocurrir hasta el año después de este trauma. Pueden ser crisis parciales simples durante la infancia y a medida que el paciente va aumentando en edad hacia la adolescencia, pueden ser crisis generalizadas. Si estas crisis tardías se vuelven repetidas, aumenta el riesgo de que ese paciente presente epilepsia. Esto está asociado a hematomas intracraneales, contusiones cerebrales, fracturas de cráneo y coma postraumático. Del lado derecho observamos los factores de riesgo de epilepsia postraumática. Si encontramos 3 de los siguientes, va a aumentar la posibilidad de que el paciente tenga crisis convulsiva recurrente después del 7º día del trauma craneoencefálico. ¿Cuáles son? Que el paciente haya tenido un trauma craneoencefálico abierto, que existan crisis precoces en la primera semana, que existan hematomas intracraneales, que haya pérdida de la conciencia mayor a 24 horas, fracturas o hundimientos, que haya fractura de base de cráneo o alteraciones en el electroencefalograma con alteración paroxística focal y que haya antecedentes familiares de epilepsia o de crisis febril, lo cual es un factor que es importante para desencadenar convulsiones. Esta tablita que tenemos aquí nos va a mostrar la relación que existe entre un paciente que presente amnesia y que se esté asociado o no a fracturas y el riesgo de que este paciente pueda desencadenar epilepsia. Entonces, en la parte superior dice amnesia mayor a 24 horas y en la parte inferior amnesia inferior o menor a 24 horas. La parte izquierda si hubo fractura y en la parte, sin fractura y en la parte derecha si el paciente tuvo fractura. Entonces, si el paciente tuvo amnesia y este es mayor a 24 horas y ese paciente no tuvo fracturas, este paciente, el riesgo de que tenga epilepsia es aproximadamente del 9%, versus ese paciente que tuvo amnesia mayor a 24 horas, pero tuvo fractura, este riesgo aumenta en un 32%. Entonces, por eso es importante asociar si hay amnesia con otros signos, como por ejemplo que exista fractura, que nos aumenta el riesgo de que el paciente tenga epilepsia posteriormente. Si el paciente tuvo amnesia que es menor de 24 horas y no hubo fracturas, miren que el porcentaje de que desarrolle epilepsia es menor, 6%. Y si hay fractura y la amnesia fue menor a 24 horas, este porcentaje de desarrollar epilepsia es del 9%. La presencia de vómitos puede ser frecuente, aproximadamente se presenta en el 11% de los pacientes que sufren trauma craneoencefálico, o sea que es frecuente. Sin embargo, pues no, o sea, de forma aislada no nos va a indicar que el paciente pueda tener alguna lesión intracraneal. Generalmente va a ser como parte de un efecto, una reacción vagal después de un trauma craneoencefálico. Sin embargo, si este vómito persiste o se asocia a algún deterioro neurológico, pues ya la situación cambia. O si de pronto debemos también indagar las características del mismo. Por ejemplo, si es un vómito que no está precedido de náuseas, son persistentes, nos indicarían vómitos en proyectil y pues esto está asociado a hipertensión intracraneal. Entonces debemos asociar las características del mismo, la frecuencia del mismo y asociado a otros síntomas como por ejemplo la presencia de cefalea, que de forma aislada no nos va a indicar alguna lesión intracraneal, pero sí si hay un empeoramiento progresivo o si se acompaña de otras alteraciones neurológicas. ¿De qué va a depender la actitud que tengamos el pediatra? Pues de la
o el manejo o el diagnóstico que vayamos a hacer de la severidad o del riesgo de lesión que pues veamos que ese paciente pueda tener ante un trauma cráneoencefálico. Es importante para hacer este diagnóstico establecer una historia clínica, una exploración física y en ciertas circunstancias y situaciones especiales está indicado la realización de estudios imagenológicos de forma complementaria. Entonces, en la historia clínica siempre debe quedar registrado la edad, teniendo en cuenta que aquellos niños que son menores de 1 año van a tener mayor riesgo de lesión intracraneal. Debemos dejar descrito cuál fue el mecanismo que ocasionó el trauma y los síntomas que se encuentren asociados a este. La localización del trauma, el tiempo que ha transcurrido desde el inicio del mismo, y si observamos que definitivamente hay una incongruencia entre lo que estamos encontrando clínicamente y la información que nos está dando el padre o el familiar, pues debemos sospechar siempre que las lesiones sean producidas por secundarias a maltrato. Entonces, como todo paciente que sufre un trauma, va a manejarse de dicha forma. Iniciamos con una exploración física teniendo en cuenta el ABCD como un paciente que pueda estar politraumatizado. Entonces, debemos hacer permeabilidad de la vía aérea, pues todo dependiendo, pues, o sea, es diferente para cada paciente, pues ya si un paciente al verlo vemos que no tiene dificultad respiratoria, que está diferente a aquel paciente que de pronto nos llegue inconsciente al servicio de urgencias, un paciente en quien debemos garantizar una permeabilidad de esa vía aérea y debemos realizar un control cervical. Esto es muy importante. Un paciente con trauma craneoencefálico que de pronto ingresa inconsciente al servicio de urgencia, todos esos pacientes deben ser manejados como si tuvieran un politraumatismo, es decir, a ese paciente no lo debemos movilizar de forma brusca. Es un paciente que tiene una secuencia para incluso poder pasar o trasladar de una camilla a otra. Es un paciente en el cual importante nos menciona el control cervical, ya que si no lo hacemos podemos dar lugar a lesiones o empeorar lesiones medulares si existe algún tipo de fractura cervical. Entonces es un paciente que debemos inmovilizar el cuello si estamos ante la sospecha o estamos ante la duda de que haya ocurrido un traumatismo a nivel cervical. Esto debe hacerse con un collar que cervical duro, no sirven los collares cervicales blandos. Para este tipo de traumas, sobre todo si es un trauma secundario a un impacto de alta velocidad, un accidente de tránsito o caídas de más de 1.5 o 2 metros de altura. B, control de la ventilación. Debemos medir la frecuencia respiratoria, mantener una saturación de oxígeno adecuada, una auscultación del paciente. A veces porque el paciente se golpeó la cabeza, nada más le miramos la cabeza. Entonces, aunque el paciente esté consciente y lo veamos bien, es un paciente que debemos revisar completamente. Aquí todavía no, porque ¿cómo es? O sea, es la parte primaria, inicial. Después vamos a hacer una revisión de pronto que es más completa. Aquí pues solamente nos están diciendo que garanticemos que ese paciente tenga una saturación de oxígeno adecuada, que miremos la frecuencia respiratoria, si es necesario colocamos oxígeno y si es necesario o ese paciente está en apnea o tiene jadeando, pues un paciente que debe ventilarse. C, valore la circulación. Aquí vamos a tomar el pulso, la frecuencia cardíaca, el ritmo, medimos la tensión. Si es un paciente que está hipotenso, pues debemos saber que vamos a garantizar que ese paciente aumente esa tensión, porque ya vimos lo que ocurre si un paciente se hipotensa, va a empeorar esa lesión a nivel cerebral. Entonces, un paciente que debemos canalizar líquidos endovenosos, pues independiente para cada paciente, dependiendo de la edad del mismo y el peso,
Evaluamos el llenado capilar porque con esto vamos a valorar cuál es la perfusión del mismo y vigilamos que no haya ningún otro tipo de sangrado. O sea que evaluamos si rápidamente si hay algún tipo de lesión en otro lugar que esté produciendo algún tipo de sangrado que puede ser mortal si no lo controlamos. Y hacemos una exploración rápida básica mediante la valoración pupilar y la escala de Glasgow, pues que ahora vamos a mirar. La escala de Glasgow es una escala que es bastante fácil, en realidad ni siquiera puede comenzarse a hacer desde el inicio del trauma, ni siquiera es exclusiva para los médicos, la pueden hacer las auxiliares, la pueden hacer las jefes, porque en realidad es fácil de realizar, sin embargo, pues nosotros siempre la hacemos, o sea, siempre preferimos hacerlas nosotros. Nos va a permitir diferenciar o clasificar inicialmente ese paciente que tiene un trauma leve, moderado o severo según la puntuación que obtengamos. Es fiable y nos va a permitir monitorizar ese nivel de conciencia. Entonces, vamos a evaluar con estas 3 parámetros, que es la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Esto nos va a dar una puntuación que es máximo 15 puntos y de esta mínimo vamos a obtener una puntuación de 3, ya que en cada uno de esos ítems la menor puntuación es 1. Nunca nos va a dar, y pues siempre estén pendientes de que esto nunca nos va a dar una puntuación de 0. Entonces, la apertura ocular se evalúa si el paciente, esta es la escala de Glasgow modificada, pues según la edad. Entonces, si el paciente es mayor de 1 año o si el paciente es menor de 1 año. Entonces, evaluamos la apertura ocular, la máxima puntuación aquí son 4 puntos. La apertura ocular es espontánea o es espontánea en el menor de 1 año. En ambos son iguales. La apertura ocular, eso da una puntuación de 4. Puntuación de 3, el paciente tiene apertura ocular con respuesta a órdenes o en el niño menor de 1 año tiene apertura ocular como respuesta a la voz. Esto da 3 puntos, 2 puntos si tiene apertura ocular como respuesta al dolor y menor de 1 año como respuesta al dolor y 1 pues definitivamente no tiene respuesta, o sea, no tiene apertura ocular ni con dolor ni con otro tipo de estimulación. La respuesta motora nos da una puntuación máxima de 6 puntos y una puntuación mínima de 1 punto. En el mayor de 1 año obedece órdenes. En el menor de 1 año se evalúa con los movimientos espontáneos que tenga. 5 puntos, localiza el dolor. Menor de 1 año se retira el contacto. 4 puntos, se retira el dolor. Se retira el dolor menor de 1 año. 3 puntos, flexiona al dolor, 2 puntos, extensión al dolor y extensión al dolor y 1 punto sin respuesta en ninguno de los dos. Y la respuesta verbal pues va a depender, aquí se va a dividir en 2, mayores de 5 años, de 2 a 5 años y menores de 2 años. 5 puntos, está orientado, tiene palabras adecuadas o sonríe y balbucea. 4 puntos, está confuso, usa palabras inadecuadas, llanto consolable. 3 puntos, palabras inadecuadas, llora o grita, llora ante el dolor. 2 puntos, sonidos incomprensibles, gruñe, se queja ante el dolor. Y 1 punto, sin respuesta y sin respuesta. Entonces, dependiendo de la puntuación que obtengamos acá, vamos a decir que un trauma craneoencefálico es leve con una puntuación de Glasgow entre 14 y 15, es moderado, no se había pasado, es moderado entre 13 y 9 y es severo si esta puntuación es menor o igual a 8. Entonces es una escala que es bastante sencilla, es fácil de usar y nos va a permitir evaluar la severidad de ese trauma craneoencefálico. A veces no nos la aprendemos, entonces pues de pronto tener una imagen o una fotico de la misma si estamos en un servicio de urgencias. No se pasan mis diapositivas, no sé por qué. No sé si ustedes les están pasando porque intento pasarla acá, pero no me dejan.
Ya, Ya pasó, doctora. ya, sí, ya. Entonces, después de que hayamos hecho lo anterior que correspondía a la evaluación primaria, el ABCD, vamos a hacer una evaluación secundaria, es decir, ya una vez hayamos estabilizado ese paciente, que es lo primero que tenemos que hacer ante un paciente con trauma, entonces ahora sí vamos de pronto a hacer una exploración física que es más profunda o dedicado a buscar otros signos de trauma que de pronto se nos hayan pasado en la valoración inicial. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar que haya algún tipo de focalización neurológica, que el paciente tenga parestesia, hemiplegia, adormecimiento de lengua, o sea, algo que nos esté indicando que el paciente tiene algún daño a nivel neurológico. Vamos a buscar la presencia de signos de fracturas de base de cráneo. ¿Cuáles son? Esos que observamos aquí en la diapositiva. Encontramos el signo de Batle, que es la equimosis retroauricular. Todos estos signos nos va a indicar que el paciente probablemente tenga fractura de base de cráneo y son importantes porque esto va a cambiar el pronóstico y nos va a indicar que este paciente requiere estudios imagenológicos complementarios. Entonces, ojos de mapache, que es esta equimosis que observamos aquí a nivel periorbitaria, sangrado a través del oído, que es otorragia o hemotímpano, o salida de líquido cefalorraquídeo, ya sea a través del oído o a través de las fosas nasales, que es lo que observamos aquí descrito, que es otolicuorrea o rinolicuorrea, y parálisis del séptimo, octavo par craneal con parálisis facial. Además, debemos buscar y explorar si sentimos hundimientos a nivel del cráneo. Debemos mirar si de pronto existen algún tipo de heridas, o sea que esta evaluación debe ser muy minuciosa. Si hay cuerpos penetrantes y fracturas o hundimiento. Además de hacer esta valoración a nivel de la cabeza, ¿verdad? Debemos evaluar a un niño o a un paciente completo, o sea, debemos valorar desde su cuello, tórax, abdomen, extremidades. ¿Por qué? Porque no, si la mamá lo trajo porque se golpeó la cabeza, pero nosotros no sabemos si en realidad ese niño ha sufrido un trauma en otro órgano y puede pasar desapercibido y puede complicarse. Por ejemplo, un niño puede tener un trauma de abdomen y no lo notamos, puede hacer un hemoperitoneo y cuando pues ya lo queramos identificar puede ser pues ya demasiado tarde. El niño puede hacer un hemotórax, entonces por eso es importante auscultarlo, que el murmullo vesicular sea simétrico, revisar cada una de las extremidades y constatar que no existan edemas, deformidades que correspondan a fracturas, heridas que se nos estén pasando. En el lactante es importante saber que ellos aparentemente pueden tener una mayor tolerancia a las lesiones expansivas del cráneo. ¿Por qué? Porque tienen, ¿por qué? Porque encontramos que puedan tener estas fontanelas que nos puedan dar lugar a que cuando haya algún tipo de trauma pueda permitir la expansión a nivel cerebral, si hay edemas, si hay hemorragias, y puede que no notemos de forma inmediata los signos de hipertensión intracraneal. Entonces, una de las principales evaluaciones que debemos hacer en estos niños es palpar esa fontanela anterior, que si está abombada va a ser, y si no tenemos estudios imagenológicos, pues va a ser el primer signo de hipertensión intracraneal y es un paciente que entonces debemos derivar porque es un paciente que va a requerir estudios complementarios. Y puede que estos signos aparezcan de forma tardía cuando la lesión pues ya sea más extensa.
Dentro de las pruebas complementarias o los estudios encontramos varios, dentro de las cuales y los más básicos está la radiografía de cráneo. El objetivo de realizar estas pruebas complementarias va a ser identificar rápidamente lesiones que requieran una actuación médica o quirúrgica de forma urgente y disminuir de tal forma lo que es la morbimortalidad. Entonces, esta radiografía de cráneo, como observamos aquí en las imágenes donde están las flechas rojas, nos va a permitir solamente detectar algún tipo de fractura a nivel de la tabla ósea, pero no nos va a permitir identificar lesión a nivel intracerebral. Entonces no vamos a poder evaluar si el paciente tiene hematomas, sangrados, edema cerebral o otro tipo de lesión a nivel intracraneal. Solo nos va a permitir identificar fracturas. Y si hay alguna, o sea, si observamos en un rayo X una fractura, hay probabilidad de que ese paciente tenga algún compromiso intracraneal. Sin embargo, si no encontramos ningún tipo de fractura, esto no va a descartar que el paciente tenga algún tipo de lesión intracraneal. Entonces, por eso es importante hacer la evaluación y la observación neurológica de estos pacientes, que va a ser lo principal y en lo cual nos vamos a basar para definir si un paciente requiere o no algún otro tipo de estudios complementarios, donde el principal para determinar estas lesiones va a ser la tomografía de cráneo, porque tiene alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar ya sea lesión a nivel intracerebral y también para diagnosticar lesiones óseas. O sea, vamos a ver si hay hematomas, sangrados, y podemos evaluar si hay una presencia además de fracturas. ¿Cuándo va a estar indicado? Del lado derecho están todas las indicaciones de ese TAC ante un trauma. Entonces, si hay una alteración de conciencia con un GLAJO menor a 15 y este es mantenido, si hay evidencia de fractura a nivel de rayos X, si hay convulsiones focal o prolongada postraumática, si de forma persistente siguen los vómitos, cefalea, alteración del comportamiento, pérdida de conciencia mayor a 1 o a 5 minutos, si hay focalización neurológica, anisocoria, si hay sospecha de fracturas en la base de cráneo por los signos anteriormente descritos, si hay fracturas con hundimiento, si hay lesiones penetrantes, si hay signos de hipertensión intracraneal, como en el lactante abombamiento de la fontanela, o la diástasis de sus suturas, o sea que las palpemos más separadas de lo normal, que hayan factores predisponentes de lesión intracraneal, como para estas lesiones intracraneales, como aquel paciente que tiene coagulopatías o aquellos pacientes que tienen válvulas, que el trauma haya sido de alta energía. Todas estas, ante cualquiera de estas circunstancias, pues estamos en la posibilidad de ordenar una tomografía de cráneo. La resonancia magnética tiene mayor sensibilidad para determinar aquellas lesiones a nivel intraparenquimatoso, incluso aquellas que no logramos identificar con la tomografía de cráneo. Sin embargo, pues es menos útil para detectar lesiones óseas. Entonces, ¿cuál va a ser su principal indicación? De pronto en aquellos pacientes que le hayamos hecho una tomografía, no encontramos ningún tipo de alteración, pero ese paciente sigue con deterioro neurológico. Es decir, que tengamos hallazgos clínicos que no se correlacionan con los estudios normales que estamos viendo ante una tomografía, o que estemos sospechando lesión a nivel medular. No es un estudio que hagamos de rutina. Inicialmente y siguiendo el orden, primero siempre va a ser la tomografía. La ecografía transfontanelar puede que pues tenga su utilidad en aquellos pacientes que tengan aún permeabilidad de esa fontanela anterior, que va a ser una ventana a través de la cual vamos a poder evaluar este cerebro de este paciente, pudiendo buscar hemorragias. Sin embargo, puede ser limitada porque pues
pues puede que no se pueda valorar con toda la superficie cerebral a través de la misma. Sin embargo, lo podemos realizar en ciertas instituciones, por ejemplo en la nuestra, que no contamos de tomografía. Si tenemos un paciente lactante que sufrió algún tipo de trauma y no estemos seguros o estemos sospechando de que pueda haber algún tipo de lesión intracraneal, pues podemos solicitarla. Con esta podemos evaluar hemorragias intra y extraparenquimatosas de forma rápida y pues a diferencia del TAC no vamos a requerir en este paciente sedación, que en los otros estudios imagenológicos como TAC y resonancia, lo más probable es que este niño necesite sedación para la realización del mismo. Estas son las indicaciones, pues, de forma resumida de los estudios imagenológicos, pues, de lo cual ya les he hablado. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a decir que debemos clasificar, ya teniendo todo este trauma craneoencefálico, y vamos a decidir si un paciente tiene un trauma craneoencefálico leve, moderado o severo? Entonces, hablamos de que un paciente tiene un trauma craneoencefálico leve cuando ya hemos hecho su valoración de Glasgow y nos da entre 14 y 15 puntos. Que el mecanismo que haya dado lugar a ese trauma haya sido de baja energía, que el paciente no haya tenido amnesia postraumática, que no tenga focalización neurológica, ni que encontremos ningún signo clínico que nos esté indicando algún tipo de fractura craneal, si tuvo pérdida de conciencia que haya sido inferior a 1 minuto, y si hay cefaleas o vómitos, pues que estas no hayan sido persistentes y no se asocien a otros signos o síntomas a nivel neurológico. Siempre el 80%, siempre tener en cuenta que son leves, y si es leve la mortalidad es inferior al 1%. La probabilidad de que haya una lesión a nivel intracraneal con un trauma leve es muy bajo. Por eso estos pacientes no van a precisar realizar estudios complementarios o algún tipo de tratamiento. ¿Qué es lo más importante en estos pacientes? Que debemos hacer una observación inicialmente hospitalaria y posteriormente domiciliaria, ¿verdad? Con indicación al padre cuáles son esos signos de gravedad en el niño, y si es leve pero estamos sospechando que ese paciente tenga un maltrato o alguna situación social que pueda poner en peligro pues su vida, pues es un paciente que entonces sí debe continuar con nosotros a nivel hospitalizado. Estas son las indicaciones o las recomendaciones que le debemos dar a los padres si el paciente tiene vómitos recurrentes, si hace somnolencia, cefalea, sensación de mareo, o que favorece al movilizar el niño, si hay convulsiones, alteración del comportamiento, diferencia de tamaños en las pupilas, si tiene alteraciones de su visión, si no habla de forma adecuada, si hay dificultades para caminar o deambular, o cualquier signo que preocupa al familiar, dejarle por escrito siempre que debe acudir por urgencia. Cuando hablamos de un trauma craneoencefálico moderado, pues cuando esa escala Glasgow nos da entre 13 y 9, la pérdida de conciencia es mayor a 1 o 5 minutos, el paciente persiste con cefaleas, vómitos, letargia, amnesia o convulsiones postraumáticas, o aparte de ese trauma encontramos otros tipos de traumas. O sea, aparte del trauma craneoencefálico, pues hay otros traumas. Cuando el impacto se dé por alta energía, como los ocasionados por accidentes de tránsito o caídas de más de 2 metros de altura. Estos tienen una mortalidad del 3%, y pues aquí sí va a estar indicado la realización de tomografía y observación hospitalaria. En ellos siempre debemos hacer una exploración neurológica constante y periódicamente tomar esos signos vitales. Si encontramos algún tipo de lesión, pues, o en ciertas ocasiones va a ser necesario repetir esas tomografías en 24 a 48 horas para determinar cuál ha sido la evolución y si la lesión inicial ha aumentado o ha progresado de tamaño.
Hablamos de un trauma craneoencefálico pues ya grave o severo cuando la puntuación de Glasgow es inferior a 8, si hay heridas penetrantes o se sospecha fractura de base de cráneo con déficit neurológico establecido. Tiene una mortalidad que es superior al 40%. Estos pacientes ya van a requerir manejo en unidad de cuidados intensivos. Ay, no pasa. Ya, bueno. ¿Cuáles son los criterios de derivación hospitalaria y de derivación domiciliaria? Pues ya hemos hablado de esto. Cuando vamos a derivar hospitalariamente un paciente, ya vimos si tiene pérdida de la conciencia, tiene amnesia, signos de focalización neurológica, el trauma haya sido de alta energía, fractura intracraneal, cefalea, vómitos persistentes, crisis convulsivas, alteración de su comportamiento, que hayan dudas en el diagnóstico o comorbilidades asociadas y factores adversos que no se esté garantizando una observación correcta a nivel extrahospitalario. Y síntomas, criterios para determinar que ese paciente puede ir a observarse en casa, que el paciente se encuentre asintomático, que la exploración física y neurológica sean normales y que el mecanismo del trauma haya sido de baja energía. Que podamos garantizar que ese paciente va a ser observado por un adulto durante 48 horas y dejar siempre las indicaciones de forma escrita. ¿Cuáles van a ser las actuaciones iniciales ante un trauma? Pues primero debemos evitar que aparezcan las lesiones secundarias que anteriormente les mencioné, de hipotensión, trastornos metabólicos que pueden empeorar esta situación. Si identificamos a un niño como un trauma leve, pues ya hemos dicho que se va a entregar por escrito a su casa y pues dejarle por escrito lo que debe hacer el familiar ante cualquier tipo de alteración. Entonces, inicialmente, si un paciente tiene un trauma, ya sea moderado o grave, debe remitirse desde una atención primaria hasta un hospital de mayor intensidad. ¿Y por qué? Porque este paciente va a requerir realizar estudios complementarios que no vamos a contar con ellos en un primer nivel, observación y seguimiento neurológico, ya que ese paciente probablemente pueda tener algún tipo de lesión a nivel intracraneal. Siempre actuar con el ABCD y según pues ya va a ser específico para cada paciente. Entonces, debemos evitar que ese paciente haga hipertensión intracraneal. Para eso controlamos que la agitación, el dolor, si hay necesidad de evacuar líquidos cefalorraquídeos, se debe hacer en un nivel de mayor complejidad con terapias hiperosmolar, y si es refractaria, pues coma barbitúrico, craneotomía descompresiva, pues que ya de eso hablaremos ahora. Evitar la isquemia cerebral manteniendo una normovolemia, una tensión arterial adecuada y mantener un metabolismo cerebral adecuado con una normoglicemia y evitar la hipertermia. Si es necesario, iniciar profilaxis anticonvulsiva. ¿Cuáles son las medidas generales? Lo ideal es tener estos pacientes en una posición semi-incorporada con una cabecera a 30 gramos y esto facilita lo que es el retorno venoso. Evitar, como ya dije, la hipertermia, la hipoglicemia o la hiperglicemia. Siempre, si el paciente tiene dolor, manejarlo con analgésicos a la dosis correspondiente, ya sea de forma oral si lo tolera, o pues si no, pues intravenoso. Podemos dar uso de acetaminofén, ibuprofeno o otro tipo de analgésico. ¿Por qué? Porque el dolor y la agitación van a aumentar esa presión intracraneal y la demanda metabólica. Por eso es necesario pues que este sea controlado. Ya hablamos que debemos mantener una normovolemia, evitar la hipotensión y la hipoperfusión. Esto lo vamos a hacer con solución salina y debemos evitar soluciones hipotónicas
como las dextrosas solas que pues pueden aumentar lo que es el edema a nivel cerebral. Fármacos, entre los medicamentos podemos usar fármacos anticonvulsivantes si el paciente presenta algún tipo de convulsión. Esto puede ser yugulada con diazepam o con midazolam, pues según las pautas normales o habituales, la dosis de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Podemos pasar entre 2 y 3 dosis separadas de 10 o 15 minutos cada uno, y esto depende pues de cada paciente. Ya sabemos que después de la segunda o tercera dosis es un paciente que prácticamente va a quedar muy sedado, y debemos estar preparados si hace algún tipo o sea, algún tipo, o sea, si puede producir deterioro respiratorio y puede requerir intubación. Entonces debemos estar preparados ante esto si estamos pasando más de 2 o 3 dosis de diazepam. Si el paciente presenta algún tipo de convulsión, pues entonces después de yugular la misma, podemos iniciar manejo con fenitoína. La dosis inicial de esta es de 20 miligramos por kilo intravenoso, pues la vamos a pasar en infusión lenta, y esta se continúa entre 5 y 10 miligramos por kilo día a dosis de mantenimiento. Si usamos esta de forma profiláctica, puede que haya algún tipo de prevención para que se presenten esas crisis epilépticas precoces que pueden aparecer en el 30% de los pacientes que tienen un trauma craneoencefálico grave. Sin embargo, en las convulsiones tardías, pues puede que no vaya a evitar la aparición de estas con el uso profiláctico de la fenitoína. Control de la hipertensión intracraneal, pues ya estos pacientes, esto se va a realizar en una unidad de cuidados intensivos. Esto prácticamente ya no lo vamos a realizar nosotros en la urgencia. Consiste en evacuar ese líquido cefalorraquídeo, pues como tratamiento ante esa hipertensión, con colocación de catéter intraventricular que va a permitir medir esa presión intracraneal y la extracción del líquido, con terapia hiperosmolar, ya sea con mannitol o con solución hipertónica, solución al 3%, en aquellos pacientes que tienen un trauma grave o que tienen signos de hipertensión intracraneal. La hiperventilación también disminuye esa presión intracraneal porque produce una vasoconstricción cerebral y un descenso del flujo sanguíneo, pero puede producir de igual forma una disminución en esa oxigenación a nivel cerebral, y esto puede ser peor, pues dando lugar o produciendo isquemia. Entonces, solamente va a estar indicado si el paciente, hola, ay, se me desconectó. Tranquila, si te escuchamos. Ok, solamente si el paciente tiene riesgo de que vaya a tener algún tipo de herniación a nivel cerebral. A nivel de craneotomía, pues descompresiva, si el paciente se puede hacer en las primeras 48 horas para disminuir también esa hipertensión intracraneal, sobre todo pues si hay deterioro neurológico o síndrome de herniación cerebral. Y pues en algunos, pero no está tan demostrado, la hipotermia moderada en las primeras 8 horas y manteniéndose hasta 48 horas, pero es una medida que en realidad es controvertida y que todavía no tiene como mucha evidencia. Y por último, el coma barbitúrico en aquellos pacientes que están estables hemodinámicamente, pero que tienen hipertensión que sea refractaria a todo lo anterior. Esto se puede hacer con tiopental, por ejemplo, a las dosis que observamos acá, y va a dar lugar a una disminución de esa presión intracraneal. ¿Por qué? Porque al estar el paciente sedado, se va a disminuir ese metabolismo cerebral y el tono vascular. Listo, muchas gracias. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Chicos, preguntas que tengan ustedes, las van preparando.
Gracias, doctora. Nos ha hecho un recorderis bastante adecuado de lo que es el traumatismo cráneoencefálico, una patología que es más frecuente de lo que uno se imagina. Y como decía la doctora al principio de la charla, pues existe diversidad de causas que lo pueden provocar, y también depende mucho de la edad de cada paciente por grupos etarios. Inclusive existen unas clasificaciones acerca de los mecanismos más frecuentemente involucrados y que pueden provocar este trauma craneano con mayor o menor gravedad. Pues dependiendo de los grupos etarios, entre más pequeño es, pues seguramente se supone que no deben existir traumatismos craneoencefálicos. Pero como les decía al comienzo, lamentablemente los adultos somos demasiado torpes, demasiado lentos en nuestras apreciaciones, y los niños están en ese pleno desarrollo de sus actividades y de exploración del mundo, del universo, y son 10.000 veces más rápidos que nosotros. Entonces, así sea que el niño esté gateando, y peor si está en un caminador, pues son niños que están mucho más expuestos a padecer de ese tipo de traumatismos y de diferente magnitud. La clasificación que nos estaba haciendo la doctora es muy importante tenerla en cuenta, porque de esa clasificación depende todo lo que nosotros vamos a hacer como parte de las conductas terapéuticas, el manejo de los pacientes. Y es fundamental, siempre tenemos que estar haciendo el famoso triángulo de aproximación cada vez que los pacientes nos consultan porque se cayó, se golpeó, porque tuvo un accidente. Entonces nosotros inmediatamente lo miramos al paciente y tenemos que estar haciendo un triángulo de aproximación con respecto a la parte neurológica, con respecto a la parte respiratoria y con respecto a la parte cardiovascular. Y entonces ustedes saben que si hay un solo lado del triángulo que esté comprometido, de pronto el paciente puede estar afectado, pero está estable. Si hay dos lados de ese triángulo que están comprometidos, entonces puede significar mayor gravedad que va a requerir hospitalización. Y si están los tres lados del triángulo comprometidos, y sobre todo la parte neurológica, pues seguramente nos va a poner los pelos de punta y vamos a tener que hacer actuaciones rápidas. El manejo de los pacientes depende de la severidad. Entonces nosotros siempre estamos contemplando y mirando a los pacientes y mirando las respuestas. A veces los papás llegan corriendo, angustiados, llorando, gritando, insultando, porque quieren una tomografía inmediatamente para el niño. Pero primero tenemos que averiguar cómo fue el tipo de traumatismo, cómo se produjo, a qué hora se produjo, la altura a la cual seguramente se había sometido la caída del niño. Por un lado. Y por otro lado, pues mirar el aspecto del niño. Si el niño está despierto y está llorando o está comiendo, pues vaya y venga, significa que el paciente está bien. Pero si el paciente está somnoliento, pues puede significar mayor gravedad. Y obviamente si el paciente está con convulsiones o está en coma totalmente profundo, pues puede significar gravedad. Cosas importantes que también hay que tenerlas en cuenta. Como pueden haber diversidad de traumatismos craneoencefálicos, miren ustedes que los traumatismos hay que tener en cuenta también los movimientos que se están realizando, el tipo de movimientos, las actividades que se están realizando, porque eso va a influir positivo o negativamente en el daño neuronal que se pudo haber producido. No es lo mismo de pronto la caída de la altura del cuerpo del niño a la caída de 2 metros de altura. No es lo mismo el accidente del caminador que de pronto el accidente automovilístico, el accidente de un motociclista, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que ahí se producen una serie de fenómenos y en las cuales siempre tenemos que estar preguntando, uno, el choque con el que produce el cuerpo del bebé. Si es contra un borde romo, un borde cortante, un borde contundente, la resistencia de la superficie con la que se ha chocado, si es blanda, es semidura o es muy dura, la fuerza con la que llega y se impacta al momento del accidente, pues hay que tener en cuenta.
En el caso de los accidentes automovilísticos, de las motociclistas, salen volando por encima de los autos y van y se estrellan contra el pavimento o contra las paredes. Entonces miren que si la fuerza de la proyección que lleva y va y se estrella contra una pared, pues seguramente la intensidad, la velocidad y la gravedad del impacto va a acarrear mucho más grave daño neurológico e inclusive con la muerte inmediata del paciente. Entonces, pero son cosas que las tenemos que tener en cuenta. Y las tenemos que tener en cuenta porque en muchas ocasiones hasta nos podemos ver involucrados en un accidente. No sé, les traigo a colación ahí para que se den cuenta a veces las medidas como son. Ustedes no sé si recuerden cuando murió Martín Elías, el accidente que tuvo y que falleció. Pues efectivamente las características del accidente fue catastrófico, fue grave, salió volado rompiendo el parabrisas, se elevó como 15 metros y cayó como 30 metros más adelante, y eso es parte del accidente, pero la parte más grave que se podía haber presentado es lo que venía posterior, porque miren ustedes que con el mecanismo de choque, de fuerza, de propulsión que lleva, se va a producir las lesiones anatómicas. Y la parte más grave es cuando se produce la, la lesión axonal difusa. Esa acción lesional difusa está activando toda la cascada de células inflamatorias y edema vasogénico, y eso es lo que incrementa los riesgos del edema cerebral y las secuelas que muy probablemente va a dejar. ¿Qué sucedió? Que a Martín Elías, pues en el afán de quererlo reanimar y en el afán de querer evitar su muerte, lo pusieron de pie, lo agarraron, lo cargaron y lo pusieron de pie. Ahí, créanme que ahí lo acabaron de matar, que es lo que no se debe hacer con un paciente politraumatizado de esas características. Ante esa intensidad, severidad de traumatismo, al paciente hay que procurar movilizar lo menos posible para evitar el daño lesional difuso axonal, ¿cierto? Y esa es la que va a dejar las secuelas y la que seguramente va a acelerar la defunción del paciente. Importantísima conocer la escala de Glasgow, porque aparte de hacer el triángulo de aproximación, entonces tienen que siempre estar evaluando la parte neurológica, y la escala de Glasgow, como decía la doctora, es una escala bastante elemental, bastante sencilla, que todo el mundo la puede poner en práctica, y que nos ayuda para tener una aproximación del grado de compromiso neurológico que tiene el paciente. Y de hecho, cuando nosotros encontramos un paciente que eventualmente tiene una escala de Glasgow menor de 8, doctores, preocúpense porque ese paciente le va a hacer una parada respiratoria y seguramente van a tener que estar intubando antes de que el paciente se les profundice más. Entonces, son una serie de cosas que ustedes a lo largo de la lectura que hagan de traumatismo craneoencefálico las van a ir descubriendo y van a ir encontrando las pautas y el manejo que se tiene que realizar con los pacientes. Bueno, ya les di tiempo para pensar y para que elaboren sus preguntas. Pueden empezar a hacer las preguntas, por favor. No me digan que me dejaron hablando solo. Chicos, Doctora, aquí estamos, no nos escucha. no, si no, eso no habla. Pregunta, ¿quién quiere preguntar? Me parece que están pensando en la batalla de Flores, ¿eh? ¿Preguntas o quedó muy claro todo? Doctor, yo creo que no hay preguntas. Quedó muy claro el tema entonces. ¿O ustedes saben mucho? Miércoles.
Me parece que estuvimos perdiendo el tiempo entonces porque ustedes saben más. Doctora María, ¿quiere despedirse? Ya que no quieren preguntar, vamos a tener que despedirnos entonces. Hola, Doc. No, no sé. Igual, fue creo que intenté hacer una exposición bastante clara. De pronto ya tienen claro los conceptos y las cositas. Entonces, Doc, pues agradecerle a usted y a todos los estudiantes, eh, pues por la compañía, el acompañamiento que ha tenido usted conmigo. Hoy es mi último día de rotación con usted, pues ya salgo de vacaciones el día de hoy, entonces le agradezco pues su tiempo, sus explicaciones, todas sus enseñanzas, sus aportes y la oportunidad de compartir con los estudiantes que aparte es una forma, pues creo, considero, pues también de aprendizaje para nosotros. ¿Ya? No es fácil ponerle o darle clase de pronto a un grupo de estudiantes, nada más estamos acostumbrados solo con el docente y con nosotros, pues es algo diferente, pues que hay que ir tomando experiencia en esto, pues de igual forma intenté hacerlo lo mejor posible y pues nada, le agradezco mucho y pues ya vendrá mi próxima rotación. Doctora, a usted le quedo muy agradecido por su colaboración juiciosa, muy disciplinada, bastante clara en sus apreciaciones y pues estamos siempre a la orden. La esperamos siempre que nos visite y seguiremos conversando. La docencia es algo que lo llevamos en la sangre, casi todos los profesionales de la salud. Y miren ustedes que la docencia es una parte y es una forma de ver el mundo diferente, inclusive puede ser una forma de trabajo posterior que ustedes van a encontrar, porque muchos de ustedes, tanto los residentes como de los estudiantes, van a llegar en algún momento de sus vidas a estar involucrados con la docencia, van a ser speakers de algún laboratorio, los laboratorios pagan por dictar conferencias, por patrocinar algunos productos. Obviamente hay que demostrar calidad, hay que tener conocimiento suficiente y capacidad de comunicación y convencimiento para la gente. Entonces, pues muchas entidades lo buscan, lo promocionan, lo patrocinan y les pagan para que ustedes sean conferencistas. De hecho, existen muchos profesionales de la salud que no ejercen la medicina, sino que se han dedicado a ser conferencistas nacionales, conferencistas internacionales, así como también hay muchos colegas que tampoco ejercen la medicina, pero que se han dedicado a la investigación y a escribir los diferentes artículos que nosotros los demás los revisamos, pero pues es otra forma de hacer ciencia y de un modus vivendi que podemos realizar, que podemos tener. Doctora Mari, le deseamos muchos éxitos y nos estaremos mirando por ahí en el hospital. Chicos, a todos los demás, no vayan a parrandear demasiado. Estaremos hablando entonces y se ponen de común acuerdo con sus docentes respectivos. Si quieren continuar el día lunes en actividades, pues lo pueden hacer. De mi parte no hay ningún problema. Ok. Suerte, chicos. Que pasen muy bien. Bueno, Gracias, doctor. Doctor, Gracias. o sea que el Sí, lunes podemos Gracias, ir, doctor. podemos hablar con el doctor para poder ir presencial, ya. sí, claro Gracias, que sí. doctora. Vale, doctor, muchísimas Ok. gracias. Bueno, suerte. Chao, pues. Hasta chaito. luego, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Chao, chao. Chao, hasta luego.